No estamos locos. Con Rosa Quintana. En nuestro canal, en Hub de Salud, sabes que hemos hablado en diferentes ocasiones de la humanización en la sanidad, en la atención al paciente. Estos días hemos tenido la ocasión de ver el documental Más que una palabra, humanización, de la mano de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, la Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría y la Sociedad de Psiquiatría de Madrid. Y no nos ha dejado indiferentes. Si os parece, me gustaría que viésemos cómo son las primeras imágenes. Primum non nocere. Primero, no hacer daño. Hablamos de ello con la doctora Marina Díaz Marsá, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, profesora de psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid y directora médica de Blue Health Care Mind. Doctora, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La verdad es que cuesta sacar una sonrisa en esta presentación viendo las imágenes que acabamos de ver, que son sumamente impactantes. Hemos visto cómo comienza y me imagino que las personas que lo están viendo con nosotros también se habrán quedado impactadas con esta secuencia. Me gustaría que nos contara cómo sigue el documental, cuál es el contenido, que por cierto está escrito por usted, por la doctora Ana González Pinto y por José Cabanach. ¿Cómo sigue este documental? ¿Cuál es el contenido que podemos ver en él? Bueno, pues al final el contenido del documental lo que podéis ver es cómo el tratamiento psiquiátrico, cómo la intervención de la psiquiatría puede cambiar las biografías de las personas. Es decir, que la idea con este documental era que la sociedad entendiera que los trastornos mentales existen, que los trastornos mentales hacen sufrir a las personas, que no son cosas que la gente hace voluntariamente, sino son producto de una enfermedad y sobre todo que la intervención psiquiátrica y el adecuado abordaje terapéutico y farmacológico y psicoterapéutico pueden hacer que la vida de una persona cambie de forma radical. De hecho, bueno, pues invito a los oyentes a que vean el vídeo completo porque después de la intervención adecuada del equipo de psiquiatría, pues la biografía de este paciente cambia, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Que sobre todo también es un mensaje dirigido a las familias, ¿no? Que entiendan que a veces pues en el entorno cercano pueden ver cosas anómalas que no entiendan, pero que desde el punto de vista psiquiátrico eso puede ser diagnosticado una enfermedad, se puede intervenir y se puede hacer que la vida de la persona cambie. Indudablemente. ¿Cómo es el protocolo de la atención a una persona que padece un trastorno mental? Bueno, pues depende del tipo de trastorno mental. Igual que en otras especialidades médicas hay múltiples enfermedades mentales, pero en principio habría que hacer una primera evaluación psiquiátrica, que es como una historia clínica, una historia médica, donde se recogen la enfermedad actual, los antecedentes familiares, antecedentes personales, comorbilidad con otras enfermedades. Y en psiquiatría también recogemos la biografía de la persona y los hitos importantes del desarrollo, así como las relaciones familiares interpersonales que también son muy significativas en el diagnóstico de un trastorno psiquiátrico. Hecha esa evaluación, pues es también importante la información de la familia. Es diferente lo que ve el enfermo de lo que ven los familiares y nosotros nos hacemos una idea de la información de ambas partes y con eso podemos hacer el diagnóstico. Y una vez hecho un diagnóstico,
pues ya se hace un abordaje terapéutico, farmacológico y psicoterapéutico, y en función de la gravedad de la enfermedad, pues se puede tratar desde un punto de vista ambulatorio, en consultas externas, puede requerir un hospital de día, que sería un tratamiento intensivo en un determinado periodo de tiempo, o bien un ingreso psiquiátrico porque la situación sea más aguda. Ujú. Cuando es necesario cursar ese ingreso, ¿cómo y dónde se hace? Porque yo recuerdo que hace unos años se hablaba de hospitales psiquiátricos como el famoso Alonso Vega, pero hace ya que no escuchamos nada acerca de estos centros específicos. ¿Existen? No existen, para un ingreso agudo de un paciente psiquiátrico, existen ingresos en hospitales generales. Es decir, la psiquiatría es una especialidad médica más y como esta es otra especialidad, ingresan en un hospital general. Sí es verdad que nuestros pacientes a veces necesitan tratamientos a largo plazo, es decir, a veces separarlos de la familia por las conflictivas que pueda haber o porque necesitan un tratamiento intensivo de psicoterapia prolongado en el tiempo. Entonces, estos tratamientos de 6 meses o un año, necesitan otros centros residenciales que serían el denominado Alonso Vega, que ya no se llama Alonso Vega, se llama Rodríguez Laforo, Ujú. o tenemos otros centros en Cienpozuelos. Pero los ingresos agudos en un momento de la enfermedad aguda porque haya un riesgo de autolesión o de heteroagresión, se hacen en hospitales generales como una especialidad médica más. Como ha dicho, teroagresión. Los motivos de ingreso de psiquiátrico son una descompensación de la enfermedad o Ujú. bien que el paciente tenga riesgo de dañarse a sí mismo o de dañar a los otros. Y en estas dos últimas situaciones podría incluso hacerse un ingreso involuntario. O sea que sería una descompensación clínica, como en cualquier patología psiquiátrica, o Ujú. que producto de la patología mental haya un riesgo para que el paciente acabe con su vida o bien haya un riesgo de que sea violento para el entorno. En esos dos últimos casos se podría proceder a un ingreso involuntario, siempre comunicándolo al juez y siempre que el juez autorice esta medida. Ujú. ¿Qué cualidades son las que debe tener un profesional de la psiquiatría? Pues yo lo primero que diría son conocimientos médicos, es decir, la psiquiatría es una especialidad médica que hay que conocer y hay que tener una experiencia, es decir, que la evidencia científica, el conocimiento científico es la base. Luego nuestros pacientes son pacientes que sufren mucho y que se entienden poco, con lo cual el tener una cercanía, una empatía importante, el ser afectivos, el ser agradables, el dar confianza es importante para que la persona con trastorno mental se sienta acogida, se sienta segura y entienda que lo que le pasa es fruto de una alteración y que por lo tanto tiene un tratamiento y le podemos ayudar. Ujú. Como ha comentado al comienzo del programa, uno de los objetivos del documental que han realizado ustedes es poner en evidencia la necesidad de que haya una humanización en la psiquiatría. ¿Hasta qué punto es necesario incrementar esa humanización en la atención a pacientes psiquiátricos y qué es lo que hay que hacer para conseguirlo? Pues es necesario incrementarla primero porque la población general, la sociedad, no entiende bien lo que es un trastorno mental, ¿no? Hablamos de locos o hablamos de diagnósticos psiquiátricos muchas veces de forma peyorativa, ¿no? Sin entender que el trastorno mental es como un trastorno cardíaco, como un trastorno endocrino. Y necesitamos también que se profesionalicen muchos de los pasos que llevan a los pacientes a la atención psiquiátrica. Es decir, muchos pacientes, por desgracia, hay que recogerlos en sus domicilios, tienen que venir al hospital en ambulancia, luego llegan a una urgencia y si todo este personal que atiende al paciente en este camino no es profesional, no sabe lo que es la enfermedad mental, no sabe lo que sufren, pues se puede caer en el riesgo de tener unas conductas inadecuadas. Por eso, en ese paso se puede humanizar mucho la asistencia. También, pues a lo mejor, el tener un poco de menor presión asistencial que nos permita dedicarles más tiempo, empatizar más con ellos sería bueno
y por supuesto, aumentar todas las medidas de rehabilitación psicosocial, actividades terapéuticas y de ocio que complementan el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico y que hacen que el individuo vuelva a la sociedad, porque el objetivo de tratar a un paciente con un trastorno mental es volverle a reintegrar a la sociedad y que lleve una vida lo más normal posible, igual que cualquier otro paciente de cualquier otra especialidad. El comienzo del vídeo, que ya lo hemos proyectado en el inicio del programa, nos muestra la imagen de un joven que se suicida. ¿Cuántas personas con trastornos mentales terminan así? Pues un porcentaje no tan alto. Es verdad que hoy en día el suicidio es importante, sobre todo en población joven, y bueno, es la tercera causa de muerte, pero los pacientes que tienen un tratamiento adecuado no tienen por qué terminar en suicidio. Es decir, esto yo creo que es una de las cosas que hay que comentar. Es decir, que el abordaje de los trastornos mentales consigue que los pacientes tengan una vida normal, tengan una familia, tengan una vida, tengan un trabajo y tengan una motivación y un ocio. Hay pacientes en este momento, yo tengo pacientes que son desde ingenieros de telecomunicaciones, trabajan en diferentes profesiones, altos ejecutivos, es decir, que el hecho de tener una enfermedad mental no te imposibilita como ser humano y no te incapacita. Es como en todas las patologías hay casos extremos, pero lo extremo no es lo habitual, no es lo común. Todo esto queda muy bien reflejado, muy bien resumido en el documental. ¿Dónde podemos verlo completo? Bueno, pues lo podemos ver en la página de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, que se llama psiquiatriamadrid.org, y también en la página de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. Doctora Díaz Marsá, Marina, muchísimas gracias por atendernos y desde aquí remitimos a que lo vean, claro que sí. Buenas tardes. Muchas gracias. Os animo a que lo veáis para que veáis y entendáis nuestro trabajo y sobre todo el sufrimiento que tienen algunos de nuestros pacientes, que por supuesto puede ser reversible. Claro que sí. Pues con este mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, doctora. Hasta la semana que viene, hasta dentro de 15 días. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. Y nos despedimos, aparte de poniendo el énfasis en que entréis en la página web de referencia y veáis el documental completo, que no os va a dejar indiferentes, como os decía al comienzo. Recordad que se llama Más que una palabra, humanización. Si lo buscáis en redes también lo podéis encontrar. Y nos despedimos con otro de los fragmentos del vídeo. Esperamos que os sensibilice como lo ha hecho con nosotros. Las cualidades que todo profesional sanitario debe tener cuando está en contacto con una persona con trastorno mental o con su familia son la empatía, la escucha activa y el respeto. Las patologías físicas te separan de las cosas, las patologías psíquicas te separan de las personas. La barrera para una silla de ruedas puede ser un escalón. Por contra, la barrera para una persona con trastorno mental grave siempre será la sociedad. Por lo tanto, lo menos que se puede exigir, pedir a todas aquellas instituciones que velen por la seguridad del colectivo es una pizca de humanidad, un compromiso ético y de cuidados que vele por los derechos y garantías del enfermo mental. La actitud empática implica querer al paciente y ponerse en su situación. Es extraño tener que hablar de humanización en la psiquiatría cuando precisamente el objeto de la citada disciplina es el ser humano que sufre. Nada más humano que el sufrimiento y nada más humano también que paliarlo.